Que Dios te continúe bendiciendo. Quiero hacerte este videito para contarte un poquito acerca de mi vida, para aquellos que se dirán quién es la pastora Norma, quién es esta mujer que de un pronto a otro apareció a salir, empezó a salir ahí en las redes sociales. Quiero contarle que más o menos a la edad de 2 o 3 años de mi vida, mis padres vinieron a los caminos del Señor. Eran personas religiosas, las cuales fueron encontradas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos vienen a los pies de Cristo, como les digo, más o menos a mi edad de 2 o 3 años de vida. Por lo tanto, yo tuve una niñez, una crianza en los caminos del Señor desde muy pequeñita. Desde muy pequeñita siempre estaba ahí con aquellas personas que estaban en el ministerio de la alabanza. Recuerdo que a eso de unos 7 u 8 años estaba involucrada, por decirlo de alguna forma, en lo que era la alabanza con aquellos adultos mayores que eran los que tocaban la guitarra y eran los que presidían los cultos. En realidad no había muchos jóvenes en ese momento que fueran partícipes en lo que era ministerio de la alabanza, lo recuerdo así, era más que todo personas adultas, pero ahí ya yo empezaba a involucrarme. También fui una niña muy tímida, muy tímida. Pero en medio de toda esa timidez era muy amante de las cosas de Dios. Siempre me gustó mucho andar en los cultos de los hogares, estar en los ayunos en donde no había ningún niño. Quizá yo era la única niña que estaba ahí en ese ayuno. Siempre me gustó ese ambiente. Mi papá, mi primer pastor, nuestro primer pastor, digo yo, el cual nos enseñaba desde muy pequeños. Teníamos cultos familiares, estudios familiares por la noche antes de irnos a dormir. Y ahí fue donde yo fui aprendiendo de la palabra junto con la escuelita dominical. A la edad aproximadamente de 10 años recibo el bautismo del Espíritu Santo, algo maravilloso, algo inolvidable para mí, en un culto familiar, en donde, bueno, fue algo sumamente especial. Es algo que guardo en mi corazón como un tesoro, un recuerdo maravilloso de ese momento, de esa noche propiamente, en ese culto de hogar, porque hacíamos cultos en los hogares por las noches, y esa noche en mi casa tocaba el culto. Y recuerdo que fue algo, bueno, algo delicioso, algo hermoso, una experiencia que nunca había vivido, una experiencia de verdad totalmente sobrenatural. Pero bueno, no me voy a detener ahí porque si no se me haría muy largo el videíto. Fui creciendo, como les digo, siempre estuve por ahí involucrada. Mi papá fue un siervo de Dios. Él hoy está con vida todavía, gracias al Señor lo tenemos. Fue un siervo de Dios muy activo, que siempre andaba en la evangelización, siempre andaba evangelizando, siempre estaba discipulando a alguna persona o alguna pareja para bautismo, o fuera dando charlas prematrimoniales, porque estaban ahí tomando charlitas para casarse en aquellas parejas que en unión libre habían aceptado al Señor y estaban en todo el proceso. Entonces, a mí me gustaba acompañar a mi papá. Yo tengo esos recuerdos de acompañar a mi papá a esos servicios que él daba al Señor. Y recuerdo muchas veces caminatas muy lejanas, porque tal vez era a distancia, donde tenía que ir mi papá a visitar un matrimonio para darle, fuera discipulado de bautismo, fuera para darle esas charlitas prematrimoniales. Y yo recuerdo
el caminar horas con mi papá, el pasar incluso por alguna montaña, el estar matándome los mosquitos mientras mi papá estaba dando el estudio y yo ahí sentada a la par de ellos, de aquella pareja, de aquellos que estaban recibiendo el discipulado, a la par de mi papá, aunque estuviera matándome los mosquitos, pero yo quería ir la próxima vez. Siempre me gustó mucho todo este ambiente de lo espiritual de Dios en nosotros. Eh, Salgo de la escuelita dominical a la edad de 13 años y me quedo ya de una vez, bueno, termino, ¿verdad? Esa etapa de la escuelita dominical y me quedo de una vez como ayudante de maestra de escuela dominical. Entonces, desde ese momento que ya empiezo a ser maestra de educación cristiana de niños, por 23 años consecutivos, fui maestra de escuela dominical, solamente aquellas temporaditas cuando dejaba de hacerlo para pasar algunos tiempitos de que habían nacido mis bebés, mis hijos. Bueno, decirles que soy casada, que felizmente casada, gracias al Señor, porque Él me ha dado el mejor esposo, una persona súper linda que me comprende como yo sé que ningún otro varón en esta vida pudiese comprenderme en una forma tan especial como lo hace mi esposo. Yo sé que es Dios a través de mi esposo, todo ese cariño y toda esa comprensión que Él tiene para conmigo. Tenemos 3 hijos y 3 nietos. Una hija, mi hija ya tiene 2 hijos y mi segundo hijo que vive en una ciudad de Guatemala, que también está casado también y tiene una hija, perdón, y nuestro hijo menor, un muchacho de 18 años, el cual vive con mi esposo y conmigo. Mi hija mayor está casada y ella y su esposo también sirven al Señor, gracias a Dios. Entonces, amados hermanos, desde que yo salí embarazada de mi hija mayor, tenía unos problemas muy, muy fuertes, muy graves, de incompatibilidad de sangre, mi esposo y yo, por lo cual el embarazo era muy peligroso, me estaba dando muchos problemas de salud fuertísima. Un día en la iglesia yo no podía ni ir porque era muy mal que me sentía, pero un día yo quería ir, yo le dije a mi esposo, lléveme, aunque a cada rato me quería desmayar y de todo, pero fui. Mientras yo llegué a la iglesia, mis pastores que habían en ese momento dijeron, vamos a orar, vamos a ministrar a Normita, vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique, que Él traiga sanidad. Entonces empezaron a orar, pero en el momento en que están orando por mí, por sanidad, y yo me sentía muy mal, yo estaba a punto de desmayarme, recuerdo en ese momento, cuando empezó mi pastor a cambiar la oración y empezó a darme palabra, empezó a decirme, yo tengo para ti un ministerio pastoral misionero y aunque tu esposo es el sacerdote, él es la cabeza, él es tu cabeza espiritual, tú eres quien vas a recibir el ministerio, él será tu apoyo. Yo recuerdo que yo lo escuché y pasó, yo estaba muy mal, me estaba sintiendo muy mal, a mí no me interesaba aquello que me estaba diciendo el Señor. Yo no le puse ningún interés porque yo no tenía salud, no tenía fuerzas físicas ni para tener buenas emociones por lo mal que me sentía. Pasaron los años, Dios se glorificó y bueno, pasaron cosas muy bonitas, pasaron los años y en una temporada muy difícil que estábamos viviendo, en un momento yo voy a visitar a mis padres, los cuales ya se habían ido a vivir muy lejos de mí. Y cuando yo voy a visitarlos, siempre que yo iba a visitarlos, yo por supuesto iba a la iglesia con ellos. Y cuando yo llego a la iglesia, habían unas profetas y en cuanto me vieron, vinieron a ministrarme, a darme palabra, a decirme, el Señor dice que Él te ha entregado un ministerio pastoral misionero y que te prepares porque ya se está llegando tu tiempo, ya se está acercando tu tiempo. Ok, allá pasaron algunos años, yo trataba como de hacerme la despistada, yo me mantenía muy de lleno siempre, lo normal en la iglesia,
siempre los hermanos pastores que habían me ponían a participar en lo que era el compartir la palabra, era la maestra o una de las maestras de educación cristiana, estaba en el ministerio de la alabanza, estaba en el diaconado con las diaconisas en ese entonces. Entonces siempre estaba muy activa, involucrada en todo lo que eran las cosas de la iglesia. Y yo no pretendía, yo no pedía ningún ministerio más al Señor de nada. Yo nunca le dije al Señor, Señor, me gustaría ser pastora. Para nada, hermanos, mi Dios es testigo. Nunca, nunca para nada. Pero pasaron los años y se llegó un momento en que yo estaba en otra iglesia, en un lugar, en una visitación, y ahí nuevamente vinieron unos hermanos que yo tampoco había visto nunca, y me dieron la misma palabra por tercera vez con diferencia de años. Quiero decirles que se llegó el momento, Dios había puesto en mi corazón como maestra de educación cristiana, yo tenía un proyecto con mis niños de hacer una alcancía durante todo el año con los niños y que a fin de año, para diciembre, cada niño tomara su alcancía, sacara ese dinerito y fuésemos a comprar un regalo para buscar un bus o algo así y llevar a mis niños de la escuela dominical a un pueblo aún más pobre, a un pueblo que necesitara, que hubieran niños y que necesitaran ser bendecidos por otros niños. Yo tenía este proyecto, lo intenté por un año, pero como que no fluyó mucho. Lo intenté por segunda vez y hubieron hermanos adultos que se dieron cuenta de mi proyecto y me dijeron, Normita, bueno, mi nombre es Norma y perdón que no lo dije al principio, me dijeron, Normita, nosotros te apoyamos. Y me trajeron ropa, me consiguieron ropa, helado, juguetes, caramelos, de todo para estos niños. Ahora yo decía, ¿qué niños? ¿Qué pueblo? Entonces fui con mi esposo a buscar un pueblo. Mi esposo me habló de un pueblo llamado Los Tijos, que nunca habíamos ido ni él ni yo, aunque no está muy lejos de acá de donde yo vivo. Pero resulta que nos fuimos una tarde después del culto, nos fuimos a visitar ese pueblo y llegamos, había una casita iglesia. Ahí entramos como a eso de las 4 de la tarde. Habían dos hermanas con un grupito creo que de 17 niños. Entonces cuando ya entramos y nos dijeron bienvenidos y ustedes de dónde vienen, qué se les ofrece, ya yo les comenté, las dos hermanas que habían se pusieron a llorar y dijeron, esta es la respuesta a nuestro clamor, a nuestra petición. Le hemos estado pidiendo al Señor que Él nos supla para darle algo a estos niños ahora en este fin de año. Ok, así me llevó el Señor por primera vez a esta comunidad. Yo con mi proyecto formé un club, visité toda la comunidad muy llena de niños, una comunidad de muy bajos recursos, bastante pobre por decirlo de alguna forma. En ese entonces recuerdo que levanté una lista de 297 niños de diferentes edades. Los metí en un proyecto que llaman la Bolsa del Buen Samaritano, me imagino que la han escuchado. Niño Regalo Navidad, que son unas cajitas que vienen, no recuerdo ahorita de dónde es, si es de Canadá o bueno, no recuerdo ahorita de dónde es. Para que ellos recibieran, todos estos niños y otros niños más recibieron estas cajitas, estas bendiciones. Yo seguí discipulando a estos niños por 6 meses, seguí con este club dándoles enseñanza. Formé un grupito con algunas de las mamás de ellos para enseñarles manualidades, una forma de atraerlas y de compartirles la palabra. Recuerdo que en un momento estas dos hermanas, que eran las que permanecían, porque el grupito que había habido ahí en la iglesia se había destruido, habían pasado cosas tremendas y se había destruido la obra. Recuerdo que estas dos hermanas en un momento las visitaba un hermano pastor que nunca me pude encontrar con él, nunca lo pude conocer, en esos 6 meses nunca lo vi. Pero recuerdo que un día me dijeron estas dos hermanas,
Hermana Norma, hermana pastora no, recuerden que no era pastora. Me dicen, hermana Norma, ¿por qué usted no nos pastorea a nosotros? El hermanito que viene acá ya no nos quiere ayudar más porque a él no le sirve estar viniendo y nosotros no tenemos que darle a él, no le podemos ayudar para el combustible ni nada. Pues a usted tampoco, pero hermana, vemos que usted se esfuerza y que usted tiene el grupo de los niños y que usted nos bendice. Y yo le dije, uy, no, hermanos, no, yo no soy pastora. Yo soy maestra de escuela dominical, pero si ustedes, si ustedes me lo permiten, yo hablo con mi pastor, yo hablo con mis pastores. En mi iglesia hay mucho liderazgo y ellos pueden venir y reunirse con ustedes dos y si ustedes están de acuerdo, mi iglesia, mi pastor ve, las, no sé, las adopta, los adopta a ustedes y que vengan hermanos de allá. Entonces me dijeron, está bien, hermana, hágalo. Yo hablé con mis pastorcitos y mis pastorcitos fueron, llevaron un grupo de liderazgo, se reunieron y yo seguía con mis niños. Yo seguía con el club de niños, yo seguía con las manualidades, con algunas de las mamás, con algunos muchachos, algunos jóvenes que llegaban. Yo seguía con eso y seguía, esto lo hacía los sábados. Yo lo hacía los sábados, pero ya también lo estaba haciendo los domingos por la tarde. Después de que salía del culto acá en mi iglesia, donde yo vivo, yo me iba para esa comunidad. Pasó el trayecto de 3 meses, mis hermanos, mis pastores, mandando a mis hermanos líderes a estar llevando a las hermanas el mantenimiento, ¿verdad? Espiritual, a estarse reuniendo, a estar teniendo los cultos, los ayunos, lo que se daba. Pero en ese término de 3 meses, un día me llamó un domingo, antes de irme yo para esa comunidad, me llamaron mis pastores a la oficina. Me asusté porque nunca me había pasado eso. Yo dije, ¿qué les habrán dicho? ¿Qué pasará? ¿Qué hice mal? Entonces me dice mi pastor, Normita, nosotros necesitamos decirte algo. El Señor nos reprendió porque nos dijo que es a ti a quien Él le ha entregado esa comunidad y que es usted a quien Él pone de pastora ahí en esa comunidad, que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, que no es a nosotros. Yo me asusté mucho. Yo le dije, uy, no, pastor, le digo, yo, pastorcito, le digo, ¿cómo? Le digo, pero no, yo estoy con uno de los niños y no, ¿cómo? Así la iglesia, las hermanas están bien, así con ustedes. Y entonces recuerdo que mi pastora me dijo, sí, Normita, no está bien, no es correcto, porque el Señor nos dijo que es a usted a quien Él le entregó esa comunidad. Entonces yo les dije, denme en un mes, yo tengo que comentarle a mi esposo y a mis bebés, aunque mis niños estaban chiquitos todavía, pero ellos tenían que ser partícipes. Yo le comenté, le dije a mis pastores, denme en un mes para orar y en primer lugar hablar con mi esposo y con mis hijos. Si esta es la voluntad de Dios, pues Dios va a tocarles a ellos y nos vamos a acoplar porque yo no puedo hacer nada si mi esposo no está de acuerdo. Perfecto, me dijeron ellos, está bien, Normita, hágalo. Entonces, así yo hablé con mi esposo, con mis niños y todo, estuvimos de acuerdo y así empecé, amados hermanos, a pastorear. Yo sé que ya se me hizo muy largo el videíto, pero así empecé a pastorear. No ha sido fácil. He llorado mucho, han habido momentos muy duros, tremendos. Han pasado situaciones bien tremendas, pero he recibido muchas veces y desde el principio palabra de parte de Dios donde me ha dicho el Señor, porque muchas veces mucho me menosprecié. Para mí es demasiado grande el ministerio pastoral. La palabra pastor, pastora, es una palabra muy grande, es una palabra muy de mucho peso, de mucho respeto, de mucha responsabilidad. Y muchas veces me sentí muy pequeñita, muy pequeñita, muy indigna. Y cuando yo iba a visitar con mis hermanas y mis hermanas decían, les presentamos o les presento a la pastora, yo hasta que me encogía porque yo decía, quizá le están viendo más cara de pastora a cualquiera de ellas que a mi persona. Y así
En varias ocasiones el Señor me reprendió, en varias ocasiones por diferentes siervos del Señor. Llegó a traer el Señor siervos de los Estados Unidos, de diferentes partes de los Estados Unidos, a darme una palabra, a decirme: no te menosprecies más, no te asustes más, no te preguntes más, será que es la voluntad de Dios o será que ha sido el plan de los hombres? No te preguntes más eso, porque yo he sido quien te he llevado, yo soy quien estoy contigo, yo he sido quien te ha escogido, yo he sido quien te ha llamado desde años atrás. Por lo tanto, ahí estamos, hermanos, ya 16 años, llevamos para 17 años, si el Señor así lo permite. Como les digo, hemos pasado por momentos muy difíciles, ¿cómo se dice? Eh, ¿Qué palabra usar? Sabemos que hay muchos mitos y muchas contrariedades, muchos conflictos en personas en aceptar a una mujer como pastora. Eso se da mucho. Eso ha sido algo que ha estado ahí, que al principio yo lo sentía fuerte, al principio trataba de maltratarme, pero que ahora, como dicen, no me interesa, porque me he dado cuenta que el Señor hace como Él quiere y con quien Él quiere, que lo único que el Señor necesita es un corazón dispuesto, es un corazón apasionado. Y si algo sé, es que mi corazón, el corazón de Norma Berrocal Herrera, es un corazón apasionado por Dios. El Espíritu Santo de Dios me ha hecho entender que he sido creada con el propósito de ser hija de Dios, de ser sierva de Dios. Y cuando nosotros entendemos lo que significa la palabra ser siervo, ser sierva, sabemos que es servirle a Dios, no ser de aquellos que están para que los sirvan. No, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a servir a este mundo, no a ser servido, y Él es nuestro modelo. Por lo tanto, yo le doy gracias al Señor, así a pequeños rasgos, aunque se me hizo largo el videíto, para contarle a usted que no me conoce personalmente, quién es la pastora Norma. Esa soy yo, ese es un poquito de mi testimonio. Eh, Pedirle sus oraciones, pedirle que se siga